Bien, el tema de ahora es cuando las trompetas suenan. Y ese es un tema complicado y hay tantos puntos de vista sobre las trompetas que no creo que sea bueno ser dogmático sobre esto y decir esto es exactamente lo que es. Veamos a los varios temas y veamos cómo encajan, porque tenemos mucho que aprender. Y estoy seguro que hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que se van a aclarar a medida de que se revelen los eventos de la historia. Ahora, a mucha gente le gusta poner las trompetas en el futuro y hay escuelas de pensamiento enteras sobre esto, pero ellos tienen un problema con la estructura del libro de Apocalipsis. Y veremos que es probablemente mejor guardar las trompetas en línea con la estructura de quiasmo, esa estructura que fue establecida en el Apocalipsis para que no nos perdamos. Así que, ¿qué son estas trompetas y qué significan? Primero, antes de entrar en el tema de las trompetas, hay algunos asuntos interesantes que encontramos en Apocalipsis en los capítulos 7 hasta el capítulo 9 y que forman una unidad. Por eso yo no quiero solamente hablar de las trompetas, quiero hablar del asunto de la unidad por completo. Entonces, hay una numeración de las personas de la tierra en esos temas. En Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 9 hay el concepto del detener y soltar los vientos y están relacionados a 4 ángeles. En ambas secciones se numera a las personas. En Apocalipsis capítulo 7 el pueblo de Dios es numerado. Y en Apocalipsis capítulo 9, la contraparte demoníaca es numerada, otro pueblo. Entonces hay una numeración, los que están con Dios y los que están en contra de Dios. En ambos capítulos se escuchan las palabras oí el número, ekusaton arithmon, oí el número. Entonces, él escuchó el número del pueblo de Dios, él escuchó el número de aquellos que están con el otro lado. Y por supuesto, conocen esa declaración. Ha sido pesado y hallado falto. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces sería bueno ser numerado y no hallado falto. Y la manera de lograr eso es de aferrarse al Salvador. Veamos entonces a la numeración del pueblo de Dios en contraste con el pueblo del diablo. ¿Saben qué es interesante? Dios siempre nos da lo positivo antes de lo negativo. Antes de que viéramos, por ejemplo, como el mensajero del Evangelio sería destruido en los 7 sellos, Dios nos dio un cuadro de su trono, del trono, con un poder impresionante. Así que aquí de la misma manera, Él nos da la numeración del pueblo de Dios.
Y como dije, este capítulo está entre paréntesis, está puesto allí entre paréntesis para decirnos algo acerca del pueblo de Dios antes de que Él nos diga algo sobre las cosas peores que van a suceder. ¿Quién podrá estar firme? Esta es la pregunta. La respuesta es que solo los que tienen el sello podrán estar firmes. Queremos saber qué significa esto. La numeración del pueblo de Dios sucede justo antes del fin del tiempo de gracia, antes de la apertura del séptimo sello. En otras palabras, este es un asunto que sucede justo antes de la venida de Cristo, donde habrá una numeración final del número de Dios. Obviamente Dios va a esperar hasta que el número completo se haya juntado, porque Él dijo a los que simbólicamente estaban hablando bajo el altar, que ellos tendrían que esperar hasta que se complete el número, ¿no es correcto? Así que de eso se trata el asunto. Y luego llegamos a Apocalipsis capítulo 8, después del capítulo 7, y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, este capítulo nos habla sobre el evento del sello para el pueblo de Dios en el fin, el sellamiento. Así que leámoslo. Apocalipsis capítulo 7, 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, el mar, las aguas en la Biblia son el símbolo de las naciones. La tierra es el planeta en sí mismo. El árbol en la Biblia es el símbolo del individuo. Nabucodonosor fue un árbol cortado. Vi a los malvados florecer como árboles verdes, etcétera. Entonces, ese es el símbolo de los individuos. Y estos 4 ángeles celestiales que están deteniendo los vientos de conflicto para que el pueblo de Dios sea sellado. Entonces, la destrucción, la conflagración final en la tierra, el caos que vendrá, tenido por Dios, sin tomar en cuenta cuán grave se ve la situación, Dios sigue permaneciendo en control. Eso es lo que dice. Hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos hasta que el número completo de Dios haya ingresado. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En sus frentes. ¿Qué hay aquí en la frente? El centro de tu inteligencia. Es el lugar donde está la capacidad que tú tienes de decidir, tu estado consciente. Esto es lo que está en tu frente. Es lo que hace la diferencia entre nosotros y cualquier otra criatura en este planeta, cualquier animal. Es el centro cognitivo, el gran centro cognitivo para poder hacer decisiones en el ser humano. Y aquí es donde se hace una decisión por o en contra de algo. Y como hemos visto anteriormente, ser sellado es establecerse en la verdad de manera que no puede ser movido. Pero Dios también sella a estos individuos. Y oí el número. Ahí oímos el número de los que fueron sellados. Y estos son el pueblo de Dios. El número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 2 hasta 4. Algunas personas piensan que este número es un número literal y dicen que hay literalmente 144,000 que están sellados. Pero recuerden que él oyó el número. ¿Qué significa estar o ser sellado? Bueno, en 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, Él los ha sellados. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estas personas han tomado la decisión de ya no hacer lo malo y de hacer lo bueno por medio del poder de Dios. Y de pedir perdón a Dios por lo malo que han hecho y de pedir ser limpiados en la sangre del Cordero. Es tan simple como es. No es un asunto complicado. Nosotros siempre lo hacemos más complicado de lo que es. Y la palabra aquí por iniquidad es maldad
injusticia, maldad de corazón y vida, una acción que viola la ley. Muy interesante. Entonces, si nos apartamos de la iniquidad, nos convertimos en cumplidores de la ley. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es un asunto muy complicado. Significa empezar a hacer lo que es correcto y renunciar a lo malo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, los que están sellados tienen que empezar a hacer lo correcto. Tienen que hacerlo. Si eran ladrones, tienen que dejar de robar. Si tienen una habla pesada, tienen que corregir el asunto. Deben empezar a hacer lo que es correcto en el poder del Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 26 a 32. No es un asunto complicado. Que regresemos, que volvamos en armonía con la ley de Dios. Eso es lo que significa. Aférrense al testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido. No podemos decir, soy un hijo de Dios, pero puedo vivir como vivía antes. No. A la ley y al testimonio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde está eso? Está en la frente. Y sobre su corazón las escribiré, para que puedan actuar con armonía con la ley. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Siempre hacemos estos asuntos muy complicados, y no lo son. Haz lo correcto, y deja las consecuencias a Dios. Ahora, en el corazón de la ley está el sábado, el día del sábado. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No el tercer día, no el cuarto día, el séptimo día es el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que aquí en el mandamiento del sábado hay otro sello. Dice ahí, en 6 días el Señor, ese es su nombre, Jehová, hizo... Es el creador, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, si miramos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra descansó aquí significa dar consuelo, estar confederado, acostarse, dejar de algo, estar en silencio. En otras palabras, tener un momento a solas con Dios, en medio de toda la agitación en esta tierra. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bueno, existen muchos dioses allá afuera. ¿A cuál sirves tú? Al que obedeces, claramente. ¿Y cómo le obedeces? Guardando su ley. Y si Él dijo, guarda el séptimo día, entonces, ¿qué día debemos que guardar? El séptimo día. Éxodo 31:13 dice, el sábado es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan a qué Dios sirven. Soy yo, el Señor del sábado. Hola, yo soy.
Éxodo 31, 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y en el séptimo día cesó y reposó. Y reposó nafash, palabra interesante en hebreo. La palabra por señal en hebreo es od, y es un marco. Eso dice la concordancia. Y significa un marco distintivo. ¿Cuál es el marco de Dios? El día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado ratifica la ley. Valida la ley. Sin el sábado, todos los 10 mandamientos podrían ser de cualquier persona. ¿No es correcto? Podrían ser de cualquier persona. ¿Qué pasaría si yo escribiera los 10 mandamientos y lo repitiera, le partiera y dijera, todos deben guardarlos, porque así lo digo yo? ¿Qué harían ustedes? Ustedes pensarían, este hombre está loco, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si el presidente del país lo hiciera? Y si él hiciera una ley y dijera, quiero que la guarden, y la firmara, y si no lo hacen, bueno, tengo la autoridad para hacer algo al respecto. Entonces se vuelve un poco más interesante, ¿verdad? Y si el Dios del universo dijera, boom, hice esta ley, cielo y tierra está para ser vivida como una ley perpetua. Bueno, eso lleva consigo bastante autoridad. Entonces, si no tiene ese sello de aprobación, no significa nada. Entonces, ese es el marco de la autoridad de Dios. ¿También tiene la bestia un marco? Sí, claro, tiene un marco de autoridad también. Veremos a esto después. Debemos entender que el marco de Dios, su señal o sello, así como un sello de autenticidad, indica un documento. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ese es su sello, el sello del presidente americano, o el típico sello real, que dice al rey tanto el nombre, el título, su territorio, cualquiera que sea, Inglaterra o cualquiera. Y aquí en el Decálogo debe de haber un sello de autenticidad al documento, y lo encontramos en el mandamiento del sábado. Sin el sábado, todos los 10 mandamientos son solo otro grupo de leyes hechos por... ¿A quién importa? Pues, ¿por quién? Pero con el mandamiento del sábado tiene el sello del autor de la ley y el territorio, y es vinculante. Entonces recibe su autenticidad. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, Deuteronomio 9:10. Existen pocas ocasiones en las que Dios escribió con su dedo, ¿sabían eso? Y cada vez escribió con su dedo. Esta es una de ellas. Escribió los 10 mandamientos con su propio dedo sobre piedra. Y lo repitió, volvió a repetirlo cuando Moisés la rompió. Entonces son 2 veces ya. Y luego, cuando el reino de Babilonia llegó a su fin, Dios escribió con su dedo en la pared. Y el profeta Daniel dijo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Eso es lo que significa. Tu reino ha sido nombrado, contado y dado a los medos y a los persas. Hay otra ocasión en la que Dios escribió acá, cuando hubo un juicio final que sirve de símbolo para su venida final. Y hubo otra ocasión en la que Dios escribió sobre la arena. Fue cuando todos los acusadores vinieron y acusaban a una cierta mujer, María, que fue encontrada en adulterio. Y Jesús se agachó y escribió con su dedo en la arena. Me pregunto qué habrá escrito, porque cuando lo leyeron, todos se fueron y no tuvieron nada más que decir. Aquel que esté libre de pecado, sea quien tira la primera piedra. Tal vez vieron cosas escritas que no les gustó leer. ¿Es posible? Sería interesante saberlo. Entonces el sello de Dios está en el corazón de la ley. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová, el Señor, hizo el Creador, los cielos y la tierra. Ahí lo tienen. El Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, dando autenticidad a todo su documento. Aquí tiene su nombre, su título y su territorio. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Jehová. ¿Cómo debemos guardarlo? Bueno, ya leímos sobre esto. No hacer nuestra propia voluntad. Es asombroso cuán pocas reglas hay en cuanto a guardar el sábado. Los judíos no lo soportaron, así que hicieron varias miles de reglas para cómo guardar el sábado. En lugar de dejar este asunto a la conciencia, ni buscando tu propia voluntad, esto parece sensato, llamándolo santo, honorable
honrando a Dios, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Jehová. Estas son las cosas positivas que salen del sábado. No un día de miseria. A propósito, hoy es el 7º día. Es el sábado. ¿Hemos tenido un día miserable hasta ahora? Yo no. ¿Y fue solo para los judíos? No. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. No era un sábado judío, de hecho viene desde el Génesis y viene desde la creación. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El sábado era para todos. Isaías 56, 6 a 7. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos. Por tanto, los ataréis, esos mandamientos, como señal en vuestra mano, y serán como insignias entre vuestros ojos. Increíble. Los mandamientos deben de estar en las manos y en las frentes. ¿Qué significa esto? Así que los escribieron, los pregaron aquí y los amarraron alrededor de sus manos. Trabajo hecho. ¿Creen que eso es lo que Dios tenía en mente? Y de alguna manera yo no lo creo. Eso es ritualizar la ley. Y puede ser esfuerzo sincero, pero no es lo que se quiere decir aquí. Significa que debemos pensar y actuar de acuerdo a la ley. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios dice que sus mandamientos deben de estar en tu mente y en tus acciones, y otro poder vendrá y dirá, no, mis mandamientos en tus mentes y en tus acciones. Es una diferencia interesante, pero bueno, no vamos a tratar de esto ahora. Deuteronomio dice lo mismo, en la mano y o en la frente, Deuteronomio 6, 6, 8. Y te será como un memorial delante de tus ojos y en la mano, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Éxodo 13, 9. Dios tiene algo que debe ser sellado en la mente, la ley de Dios. Y el sábado es la señal de la ley en una manera particular. Entonces, el propósito del sábado era que sea un día de descanso, un día de bendición, un día de paz, un señal, una memorial de la creación, un símbolo de la santificación, un día venerable, un pacto perpetuo. Esas fueron las razones por las cuales Dios dio el día del sábado, de manera de que no nos olvidáramos de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la ley de Dios en su totalidad, con el reconocimiento de su autoridad en nuestras vidas, nos traerá en armonía con el cielo, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Y esto es lo que significa ser sellado, es volver a estar en armonía con Dios. Entonces, ¿cuántos son sellados? Apocalipsis 7:5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Naftali, 12,000 sellados. Y llegamos hasta la tribu de Manases, 12,000 sellados. Y de la tribu de Simeón, Levi, Isaacar, Zabulón y José, Benjamín. Y todos fueron sellados, 12,000. Entonces, ¿creen que es un número literal? Exactamente 12,000 de cada tribu. ¿Qué hay de nosotros, pues? Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Ven, él escuchó el número, él oyó el número, pero mira, y ve y mire, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algunas personas hacen discursos largos sobre los 144,000, cuando la Biblia no nos dice mucho acerca de ellos. Y viendo que todo el libro es simbólico, obviamente también esto es simbólico, porque si no lo es, vamos a tener un problema. Por ejemplo, si miramos a las 12 tribus de Israel, vamos a ver que la tribu de Levi se menciona aquí en Génesis, José también se menciona aquí, Levi también se menciona en Apocalipsis, y aquí José también. Y en Ezequiel, esta tribu de Dan, la cual no se menciona para nada aquí en Apocalipsis, pero sí se menciona en Génesis. Tenemos a Efraín, que se menciona en Ezequiel, y aquí no se menciona nada en Apocalipsis.
Entonces, ¿qué tribus tomaríamos en cuenta si hacemos este número literal? Vamos a estar en problemas. Nadie va a ser salvo de Efraín y de Dan. Los de la tribu de Dan fueron malos e hicieron cosas malas, pero también hubieron héroes de la tribu de Dan. Héroes. Entonces, obviamente es un número simbólico. Y no creo que debamos ir más allá con esto. Es una multitud de doces. Pues no es judío el que lo es exteriormente y la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. ¿Serán salvos solamente los judíos de las tribus literales? ¿Qué pasará con los gentiles que se han convertido por medio del anuncio del Evangelio? No podemos hacer de los 144,000 un número literal. Y en cualquier caso, ¿quién es judío? ¿Quién es un cristiano? Es el que lo es en el interior. Galatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿en qué nos convierte? Me da la oportunidad a mí de pertenecer al linaje de Abraham. Linaje de Abraham y heredero según la promesa, si acepto a Cristo. Bueno, yo no era un judío, era un pagano. Pero en Cristo puedo ser del linaje de Abraham, porque Cristo es del linaje de Abraham. Y si yo estoy en Él, entonces soy redimido. Ahora, la pregunta de judío o cristiano ya no es relevante. Si tienes a Cristo, eres del linaje de Abraham. No importa cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6, 15, 16. Entonces, ¿cómo llego a ser parte del Israel de Dios? El pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Yo acepto al Cordero de Dios. El judío no se salvaba por guardar la ley. Tenía que traer a un cordero y matarlo. Y era salvo por la sangre del cordero. Tal vez rechazaron al cordero años después, pero ese era el método por el cual era que él se expiaba. Y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién gana? Jesús gana. Nuevamente tenemos este maravilloso tema donde Jesús aparece en el Apocalipsis y nos habla sobre los redimidos y cómo son sellados. Tan arraigados en la verdad que no pueden ser movidos, nuevamente en armonía con la ley de Dios, salvos por la sangre del Cordero. Y Él nos da esta linda imagen antes de darnos las malas noticias. Es un tema en el libro de Apocalipsis. No debemos temer porque Él es victorioso. Él es el Rey de Reyes. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y Él que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa es la conclusión del asunto. Una gran historia sobre la victoria de Jesucristo antes de que lleguen las malas noticias. Ya no tendrá hambre, no tendrá ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es esto grandioso? Aquí está la promesa antes de las malas noticias. Y luego viene Apocalipsis 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Ya tratamos con este texto antes. Esto es cuando Cristo regresa a la tierra. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora vienen las 7 trompetas. Y la gente dice, bueno, eso debe de ser después del tiempo de gracia. No, 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 no. Todo lo que teníamos era un capítulo que dice, escuchen amigos, escuchen, ese es el resultado. El pueblo de Dios será redimido por el Cordero y no habrá más lágrimas. Y ese es su número y es así como se va a ver. Es como va a ser. Esa es la victoria del Cordero. Ahora déjenme darles las malas noticias. Esto es lo que va a pasar en la historia. Y aquellos que rechazaron a la palabra de Dios y rechazan a Jesucristo también serán numerados. Y tristemente, el número va a verse algo diferente. Veamos a lo que pasa. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario y se le dio mucho incienso. ¿Dónde está parado este ángel? ¿En qué altar? El altar del incienso. ¿El altar del incienso estaba en el primer aposento o estaba en el segundo aposento del templo? Estaba en el primer aposento. Así que no puede ser esto, no puede ocurrir esto después del cierre del tiempo de la gracia. Jesús aún está ministrando en el primer aposento. Todavía tiene que entrar al segundo aposento y cuando eso acabe, llega el fin. Y luego será demasiado tarde. Así que aquí nos encontramos, ¿en qué parte del quiasma de la estructura de Apocalipsis nos encontramos? En la primera parte. Jesús todavía está en el lugar santo. Y muchas personas quieren tomar estas profecías y ponerlas, arrojarlas al futuro y en el brazo escatológico de los eventos finales ilustrados en el libro de Apocalipsis y violan haciendo esto la estructura del quiasmo. No podemos violar la estructura del quiasmo. No podemos sacar algo de su posición y ponerlo donde nos da la gana. Tenemos que obedecer a las reglas. Por eso es que está escrito de esta manera, para que no se pueda hacer eso. Así que se le dio mucho incienso. Aquí está el altar del incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese es el pequeño altar del cual estamos hablando. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hay gente orando. Todavía hay aquí algunas necesidades. Esto no puede ser después del tiempo de gracia, justo antes del tiempo del fin. No, no. Es un proceso continuo, se está hablando acá, por lo que sugiere que sigamos el mismo proceso que los otros. Es un modelo en las profecías de la Biblia. El libro de Daniel hace lo mismo. Daniel capítulo 2 va a lo largo de la historia de la humanidad y Daniel capítulo 7 recapitula otra vez el mismo tema, pero en otro formato. Y Daniel 8 toma otra vez el mismo tema y lo recapitula de otra forma. Y así usted tiene diferentes vistas, cuadros que llevan a la luz. Lo mismo con el libro de Apocalipsis. Vemos a las 7 iglesias, esta es la posición de la iglesia. Vemos a los 7 sellos, esta es la posición del anuncio del Evangelio. Y ahora vemos a las trompetas que hablan de los juicios. Porque hay una numeración y somos hallados faltos o hallados justos. Aquí es un asunto de juicio. ¿Y quién es el juez? Jesús. Él decide quién lo logra y quién no. Y no ignora las oraciones de los santos. Es por medio de su mediación que ellos son aceptables a los ojos de Dios. Así que el mérito de Jesucristo, los méritos de Jesucristo es el tema acá en juego. El humo del incienso que sube con las oraciones de los santos, sube a la presencia de Dios de la mano del ángel. El incienso es el símbolo del mérito, de los méritos de Jesucristo añadidos a los santos, haciéndolos aceptables los santos a los ojos de Dios. Una imagen maravillosa. Todo está tan lleno de significado en el libro de Apocalipsis. Podríamos hablar por horas solo sobre estos símbolos acerca del altar del incienso. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y se va, boom, y allí baja y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:5. Bueno,
los juicios llegan a la tierra. Y después de los juicios finales, así como Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, y todo se cumplió, también aquí todo se cumple y la numeración también se cumple. Y usted estará o con las ovejas o con los cabritos, dependiendo de su decisión. Entonces, ¿qué son estas trompetas en Apocalipsis? Hay 7 trompetas y cada una anuncia algo que pasa aquí en la tierra. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Veamos lo que pasa. Déjeme recapitular. El brazo histórico tenía las 7 iglesias, los 7 sellos, y como todavía estamos tratando con el tiempo simbolizado por el altar del incienso, estamos viendo el tiempo antes de que Jesús entre en el lugar santísimo. Entonces estamos tratando con el brazo histórico del Apocalipsis. Las trompetas están en este lado del quiasmo y no las puedo remover y ponerlas en el otro lado. Eso violaría la estructura del quiasmo. ¿Está claro? Entonces, obviamente, estamos moviéndonos a través del mismo periodo de la historia que tuvimos en las secciones anteriores. Y hacer algo diferente sería contrario al sistema, a la estructura. Y todos terminan, por supuesto, en el gran punto culminante que es la segunda venida de Cristo. Así que nuevamente vamos a hacer un recorrido por la historia. Existe un paralelo entre lo que pasa mientras suenan las trompetas y las últimas 7 plagas. Ese es un punto interesante. Las 7 trompetas suenan el día antes de la expiación, así es, y las últimas 7 plagas suceden después del día de la expiación. En otras palabras, cuando Cristo sale del lugar santísimo, entonces las 7 plagas caen. Entonces, si vemos aquí a las trompetas, vamos a encontrar que afectan lo siguiente: la tierra, capítulo 8, 7. El mar, capítulo 8, versículos 8 y 9. Los ríos y las fuentes, capítulo 8, versículos 10 y 11. El sol, la luna y las estrellas, capítulo 8, versículo 12. Hubo oscuridad, abismo, salen langostas, capítulo 9, versículos 13 y 21. El río Eufrate, capítulo 9, 13 a 21. Voces fuertes, el reino de Cristo, 11, 15, 18. Y hemos seguido un proceso. Y cada vez se afecta un tercero, la tercera parte. Y si vemos a las 7 plagas, existe un paralelo. La primera plaga cae sobre la tierra. La segunda afecta al mar. La tercera a los ríos y las fuentes, igual como las 7 trompetas. Y luego el sol, igual que allá. Oscuridad en el trono de la bestia. Luego está el río Eufrates, que vimos también del otro lado. Y luego viene una gran voz, ya está hecho. ¿Ven? Aquí está el está hecho. Esto es lo que pasa después del tiempo de gracia, y esto debe suceder antes del tiempo de gracia, porque es solo una tercera parte. No es todo, solamente una porción se ve afectada. Y hay lugar para el arrepentimiento. Y es en el tiempo de mediación cuando Cristo está sirviendo en el santuario celestial, en el primer aposento. Y esos son asuntos muy importantes cuando tratamos con estos textos, porque existe hoy la tendencia de tomar a las trompetas y ponerlas en el mismo periodo o ponerlas justo antes de este periodo aquí. Y ese es un problema, porque no solamente violamos la estructura del quiasmo, también violamos la idea de que hay solo una parte afectada, solo una parte que está destruida. Jesucristo está en control. El número del pueblo de Dios, capítulo 7, ahora las trompetas y la numeración del pueblo de la tierra y los problemas que todo esto involucra. ¿Quién va a ganar? ¿Jesús o el otro poder? Ya sabemos la respuesta. Por tanto, podemos relajarnos mientras hablemos de las trompetas. Que el Señor nos haga conscientes del hecho de que Jesús está en control.
Cuando vemos el tema de las trompetas se pone complicado porque no tenemos maneras precisas para interpretar todo esto. Pero veamos los asuntos, es un estudio muy interesante. Joel 2, versículos 15 y 17 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen sobre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Aquí hay una situación donde la trompeta se suena bajo circunstancias donde el pueblo de Dios obviamente se ha desviado. Veamos entonces su interpretación. La primera interpretación es que estas trompetas son juicios de nuestros tiempos, en nuestros tiempos, que hacen lo paralelo a los juicios de las plagas. Es una interpretación muy prominente en el mundo de hoy. Personalmente, no puedo aceptar esta interpretación específica, por la misma razón de que viola la estructura del quiasmo en Apocalipsis, viola la estructura del quiasmo y pone en el futuro a algo que se encuentra en el brazo histórico del libro de Apocalipsis. Segundo, viola el principio de que Jesús aquí no está, está saliendo del lugar santísimo, pero Él está obviamente oficiando en el lugar santo. Mucho antes de que las últimas plagas caigan. Entonces existen dos principios por los cuales yo no puedo aceptar esta interpretación. Sí, hay puntos de contacto, puntos similares en que las plagas en su descripción acerca de las mismas cosas que pasan en las trompetas, pero las trompetas afectan de manera parcial y las plagas son finales y completas. Entonces, los juicios de las trompetas son obviamente juicios a lo largo del tiempo. Los juicios, la segunda manera de mirarlos, retrasan el periodo de la historia cristiana cubierta en las 7 iglesias y los 7 sellos. Eso tiene sentido, por lo menos para mí. Y algunos comienzan, bueno, ahora nace la pregunta de ¿dónde empiezan estos juicios entonces? ¿Y quién está siendo juzgado? Bueno, algunos empiezan con el juicio contra Jerusalén, porque Jerusalén fueron los primeros que rechazaron a Jesucristo y lo clavaron a la cruz. Y hubo un juicio al final de esa época, y Dios les dio un espacio de tiempo hasta el año 70 después de Cristo, y luego Jerusalén fue destruida, ¿sí o no? Ese es un juicio de Dios. Y se utiliza Mateo capítulo 24 como patrón, que me parece a mí una cosa lógica también. Otros prefieren empezar no con Jerusalén, pero con los juicios contra Roma, porque Roma es el poder que en realidad crucificó a Jesús en la cruz. Entonces, aquí tienen dos puntos de vista opuestos. Pero en realidad no es tan importante si uno o el otro es perfectamente correcto. El punto es que estamos tratando con juicios a lo largo de la historia. Personalmente, prefiero empezar con Jerusalén porque ese es también el patrón utilizado por Mateo 24. Pero no voy a hacer un problema si alguien decide no creer en esto o cree en el otro punto. Está bien. Veamos a la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Aquí hay un juicio porque paralela también el granizo al fin del tiempo, pero de manera parcial. Porque la tercera parte de los árboles, los individuos fueron quemados y toda la hierba verde se quemó. Así que aquí hay una destrucción de personas que se pierden. Esto es serio. ¿Por qué se pierde? Bueno, la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo es una posibilidad y yo las he puesto aquí en diferentes colores. La segunda posibilidad es que este sea el juicio a Roma, y a los que están en favor de esta opinión dicen que empezó con los visigodos que invadieron a Roma bajo el mando de Alarico en el año 396 hasta el 428 después de Cristo, y él saqueó a Roma en el año 410 después de Cristo, y el emperador romano Teodosio murió en el año 395 después de Cristo. Así que aquí tenemos un cuadro del inicio de la caída del Imperio Romano, cuando varias naciones invadieron el imperio.
Bueno, este es un juicio que aconteció claramente sobre este poder que se elevó a sí mismo aún por encima del príncipe de paz. Pero por el otro lado, la caída de Jerusalén es un juicio muy poderoso. Después de un periodo muy largo de gracia, que dice, han rechazado al Mesías y estas son las consecuencias. Dios quita su protección, permite que soplen los vientos y esto es lo que pasa. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Nuevamente, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esta trompeta de juicio? Nuevamente vemos las varias interpretaciones. Montañas que representan una gran montaña quemándose en fuego. Bueno, una montaña representa una nación en la Biblia. Pueden buscarlo en Isaías 2, versículos 2 y 3, 11, 9, 13, 4, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, Ezequiel, Zacarías. Todos estos tienen esta figura de una montaña. Veamos el texto en Jeremías, que también utiliza esta ilustración. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, hablando de Babilonia, que destruiste a toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Aquí vemos Jeremías 51, 25. Aquí vemos el símbolo de la montaña que está siendo destruida. Y así que el segundo ángel tocó como si fuera una gran montaña en llamas, fue lanzada al mar. Entonces una nación, en otras palabras, fue desparramada entre las naciones y eso es lo que significaba. Y una tercera parte del mar se convirtió en sangre. El mar significa agua, las aguas que viste significan personas y multitudes y naciones y reyes. Entonces, esparcimiento de sangre entre las naciones. Y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Naves en la Biblia significa economía. Las naves de Kittim son símbolos de economía. Veamos a las dos posibles interpretaciones. Si la primera fue el juicio contra Jerusalén, entonces la segunda sería obviamente el juicio sobre la Roma pagana y las naciones asociadas, representadas por el mar. Judíos y cristianos vieron a la Roma imperial como la nueva Babilonia. De hecho, Pedro escribió una carta donde él decía que él se dirigía a Babilonia, porque Roma, al igual que Babilonia, había destruido el templo de Jerusalén. Entonces, esa es una suposición razonable. Por otro lado, algunos creen que la segunda fase de la incursión de los vándalos en Roma bajo Gensérico en el 428 a 468 después de Cristo, de donde viene la palabra vandalismo, viene de los vándalos, eran piratas en naves en el Imperio Romano y saquearon a Roma en el 455 después de Cristo. Así que algunos ven esto como un símbolo y otros ven este juicio cubriendo todo el juicio a la Roma pagana. Ahora, si aceptan a una u a otra interpretación, es una cuestión de detalles, ¿correcto? No es algo para ser un gran problema, no va a cambiar tu salvación, por ejemplo, de todos los modos. Personalmente me gusta la primera interpretación porque sigue un proceso lógico a lo largo de la historia, pero no importa si otros prefieren la segunda interpretación. La tercera trompeta. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Ahora, ¿les suena parecido a esto? Estoy seguro de que sí. ¿En algún momento cayó una estrella del cielo? Sí. Lucífero cayó del cielo y trajo todas sus fuerzas demoníacas con él aquí abajo. Y él iba a producir un gran cambio. Iba a tomar control sobre este reino. Él quiere ser el gobernador. Así que él trajo falsas enseñanzas junto a él, ardiendo como si fuera una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Eso también se habla de personas acá. Y el nombre de la estrella es ajenjo, amargura.
Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué significa el agua, aparte naciones? ¿Han escuchado del agua de la vida? Ahora, ¿qué pasa cuando el agua de vida se vuelve amarga? Ven, hubo un tiempo en el cual entró el compromiso, el tercer periodo del tiempo. ¿Se acuerdan cuando el compromiso ingresó a la iglesia? ¿No es eso interesante? Aquí está el tercer ángel tocando. El tiempo del compromiso no convirtió esto, las aguas de salvación, en aguas amargas, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y las personas murieron a causa de esto? ¿En un sentido espiritual, no en un sentido literal? Claro que sí, porque si beben de esas aguas contaminadas, ¿cuál es el resultado? Muerte. Muerte eterna. Separación de Dios. Entonces, la gran apostasía de los líderes espirituales de la iglesia cristiana es una posibilidad que tenemos aquí por esa trompeta. De la misma manera de cómo Satanás cayó del cielo con una tercera parte de los ángeles, igual la iglesia caería en la apostasía de la idolatría. Ajenjo fue usado por Moisés como símbolo de idolatría en Deuteronomio 29, 17, 18. Leámoslo. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿No es ese un gran símbolo? Entonces, yo estoy a favor de este, porque está en el mismo periodo. Tenemos al tercer ángel, que fue el periodo del caballo negro, y fue el periodo del compromiso, cuando el evangelio era socavado y las aguas se hicieron amargas. Y la gente que bebió este nuevo evangelio sufrió la muerte espiritual, una muerte espiritual. Bueno, la otra interpretación sería la invasión de Roma por los hunos bajo el mando de Átila en el siglo V. Así que nuevamente tenemos una interpretación que todavía trata con el imperio romano. Por supuesto, esto sucede en el Imperio Romano, entonces no hay problema, pero esta es la que para mí encaja mejor con las otras trompetas y con el progreso paralelo que hemos visto hasta ahora. Y ustedes tienen todos estos símbolos que lo hacen parecer de esta manera. Ahora, la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. El sol. ¿Qué es eso? La luz del mundo. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso no es oscuridad total como en las plagas. Esto es una tercera parte. Apocalipsis 8:12. Veamos en Miqueas capítulo 3, versículos 6 y 7, para ver si encontramos un paralelismo. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Le suena esto como a un tiempo de oscuridad espiritual, sí o no? ¿Cómo llamaron a la era de la próxima dispensación, por así decir? ¿No la llamaron la edad oscura, acaso? Entonces, ¿quién reinaba en la edad oscura una vez de que el caballo negro cambió a ser el caballo de muerte? Es el mismo periodo de tiempo. Yo creo que estamos siguiendo el mismo periodo clásico. Y si nuevamente removemos a Jesús, el Hijo de Justicia, del Evangelio, si lo sacamos del Evangelio y lo hacemos menos de lo que Él es, entonces morimos una muerte espiritual.
Ese es el problema. ¿Cómo sacaron a Jesús del corazón del Evangelio? Esta es la historia más aterradora de engaño en la historia del mundo. Después de esta conferencia, vamos a entrar en detalles y vamos a darle un vistazo a lo que hicieron. Y quiero decirles que hoy todo el mundo está engañado, creyendo en algo que no es de Dios. Da miedo. Da miedo. Entonces, las dos posibles interpretaciones que tenemos aquí, la oscuridad representa la edad oscura, y eso tiene sentido para mí. Cuando la verdad fue pisoteada y el ministerio de Jesús fue reemplazado por el ministerio de la iglesia. Cuando Jesús fue crucificado, una oscuridad literal cubrió la tierra, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Y esto sirve como símbolo, como tipo de la crucifixión espiritual de Jesucristo. La reforma del siglo XVI terminó la edad oscura. Eso es básicamente lo que indicaría esta interpretación. Ahora, otra interpretación sería aún con los juicios sobre Roma. El sol, la luna y las estrellas han sido interpretadas como las luminarias del Imperio Romano Occidental, el emperador, los senadores, los cónsules. Con la extinción del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, el último emperador, Romulus Augustulus, el remanente de Atilia, fue destronado por órdenes de Odoacro. Es una interpretación, y tenemos otro juicio aquí contra el Imperio Romano Occidental. Pero esa interpretación de aquí arriba para mí encaja en el modelo que hemos seguido hasta ahora y que está en línea con todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero quiero que observen algo. Es que en este periodo de la Edad Oscura, Jesús es crucificado nuevamente. Es interesante que la crucifixión allí lo mantiene en la cruz. Y es ahí a donde en la Edad Oscura le gusta tenerlo. Pero Jesús ha resucitado de los muertos y gobierna en el cielo. Ahora, también es interesante que para remover a Jesús del sistema, algunas veces se ha requerido la creación de toda una nueva religión que sacaría a Jesús del medio. Muy interesante. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 61. Gran oscuridad sobre la tierra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El asunto es Cristo o sin Cristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. El asunto es Jesús o sin Jesús. Este es el asunto. Ahora viene una parte fascinante. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo en gran voz, ¡ay, ay, ay! 3 ayes de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ahora viene un gran ay. Ahora el ay, un ay es algo que cae sobre la humanidad y tiene consecuencias desastrosas. Algunas personas quieren aplicar estos ayes al pueblo de Dios. Pero por otro lado, los ayes se podrían aplicar a los que están perdidos. ¿Y con quiénes estamos tratando en las trompetas? ¿Sobre el pueblo de Dios que está siendo numerado o bajo los otros que están siendo numerados? Estamos tratando con aquellos otros que están siendo numerados. Entonces ahora sabemos cuál es el último ay, porque el último ay es la venida de Cristo y la destrucción de los malvados. Entonces, ¿sobre quiénes cae el último ay? ¿Sobre los malvados? Sobre los malvados. No sobre el pueblo de Dios, sobre los malvados. ¿Y por qué no los otros dos también? Estos son juicios para aquellos que han sido engañados o han permitido ser engañados porque han rechazado la luz, o sobre los que directamente han rechazado a Dios.
Entonces hay 3 ayes que van a caer sobre los habitantes de la tierra, y un ay los priva de salvación. Los habitantes de la tierra, a causa de lo que ocurre cuando se tocan las trompetas que quedan, van a recibir estos ayes. Los 3 ayes asociados con las próximas 3 trompetas implican un aumento sin precedentes del ataque demoníaco sobre la verdad. Sin embargo, Dios está en control. Así que durante las próximas 3 trompetas, Dios nos va a dar una vislumbre de lo que pasa aquí en esta tierra. Da miedo. Y vamos a necesitar 12 conferencias o posiblemente 24 programas para ver lo que está pasando. Increíble. Vamos a hacer 12 conferencias más sobre lo que esto implica. Da miedo. Ay, 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 fue pronunciado sobre una iglesia que caminó según las chispas de su propia luz, quien no derivaba su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, y no difundió la luz y la gloria sobre aquellos que estaban en la oscuridad. Y absorbiendo y difundiendo la luz, ellos hubieran hecho que su luz brillara más. El que recibe la luz, pero no la da, como Dios quiere que lo haga, se volverá en un recipiente de oscuridad. Este es un escrito que encontramos en un panfleto en particular, escrito hace unos 150 años atrás, que parece mostrar exactamente lo que está pasando aquí. Estos ayes son pronunciados sobre una iglesia que anda en las chispas de su propia luz. Eso tiene sentido para mí. Eso tiene mucho sentido para mí. Este ay es pronunciado sobre la gente apóstata en este planeta. Y los va a afectar porque ellos están manteniendo la verdad del Evangelio lejos de los que podrían ser salvos. Veamos a las 2 posibilidades. La 5ª y 6ª trompeta representan la numeración de los seguidores de Satanás y el aumento final en la maldad hasta el punto donde Dios quita su protección y da en las manos de una mente perdida a los que eligen voluntariamente ser ignorantes. Eso da miedo. Esto está en contraste con Apocalipsis 7, donde los sellados por Dios son numerados y se les da poder para estar bajo su protección divina. Y la otra interpretación sería que la 5ª y la 6ª trompeta representan el juicio contra el Imperio Romano Oriental, el nacimiento del islamismo culminando con el Imperio Otomano, es visto como la fuerza que trae la destrucción del Imperio Romano Oriental. Ahora, aquí yo quisiera por un momento hacer algo diferente y decir, ¿por qué no unir estas 2 interpretaciones? ¿Por qué no unirlas? Porque el islamismo tiene como su blanco bajar a Cristo al nivel de un ser humano. Así que en un sentido hace exactamente lo mismo que la iglesia de la Edad Oscura hizo cuando se pronunció el juez en lugar de Jesucristo. ¿Correcto? Así que uno es la herramienta de la otra. En realidad trabajan juntas para lograr el mismo fin, de remover a Jesucristo como el único salvador del planeta. Y es interesante que el islamismo es una religión que activamente propaga y enseña este mensaje de manera activa. Los otros sobre esta tierra hacen sus cosas, pero no pelean activamente en contra de este principio o de otro principio. Pero la iglesia de la Edad Oscura dijo, yo soy la vía por la cual tú recibes salvación, pasan por medio de mí o no lo logran. De hecho, ellos dijeron que Dios tiene que aceptar el juicio de sus sacerdotes y absolver o no absolver a una persona. Y este poder dice, Jesús deviene menos de lo que tú eres. Así, ¿por qué no las unimos? No unimos estas 2 interpretaciones. ¿Qué poderes desplazaron el cristianismo basado sobre la Biblia y qué filosofías aparecieron en la Edad Oscura para destronar a Cristo y privar a la humanidad de la salvación por medio de Él? ¿No es esta una buena pregunta? ¿Que hubieran ayes sobre la tierra? Bueno, el islamismo reemplazó al cristianismo en la cuna del judaísmo y del cristianismo, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron.
B, la edad del racionalismo y humanismo contemporáneo con su eslogan, ninguna deidad nos salvará, debemos salvarnos nosotros mismos. Eso viene del Manifiesto Humanista, capítulo 2, edición P. Kurtz, en Buffalo, New York, 1973. Este es su manifiesto. Entonces, ninguna deidad nos va a salvar, debemos salvarnos nosotros mismos. Racionalismo, humanismo contemporáneo, la Biblia es un libro de alegorías, no se preocupen. Esto ha destruido el cristianismo en la mente occidental y este otro movimiento lo ha destruido en la cuna del cristianismo. La roca fuerte del cristianismo ha sido removida, ha sido reemplazado en el occidente y ha sido reemplazado en el oriente. Así que vemos cómo esos poderes han destronado a Jesucristo. Vayamos ahora al capítulo 9 de Apocalipsis. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nuevamente tenemos a la estrella cayendo del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es el infierno. Así que cualquier doctrina que vendrá ahora vendrá directo del abismo del infierno. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo. Eso está en contraste total al humo del santuario, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, la luz es removida de la tierra como resultado de la actividad del quinto ángel. Wow. No es la actividad del quinto ángel, sino la maldición que viene a causa de lo que están haciendo los poderes de la oscuridad, claramente. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Hemos tenido caballos antes, se referían al Evangelio. Como el sonido de carruajes en la cima de la montaña, naciones saltan como el sonido de las llamas de fuego que devora el establo, como guerreros en fila, y te devolveré los años que comió la langosta. Es lo que dice Joel 2, capítulo 2. Así que tenemos el simbolismo de lo que está pasando en el Israel literal, lo que ocurrió allá, y apliquémoslo al espiritual. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. No es una destrucción total, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces el juicio es para aquellos que están siendo numerados. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Y hay un periodo allí, 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión. Jesús dice que nos da poder para para pisotear a los escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, hay una descripción de las langostas. Se comparan a caballos. Tuvimos a caballos antes. Son representantes del anuncio del Evangelio. Preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Aquí hay una situación de guerra. Esto es más o menos como se veían: colas de escorpión, corazas de hierro, dientes, cosas terribles, en fin, bueno, la impresión de un artista. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9:10. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, algunos ven en este simbolismo lo que hizo el Islam, y en el otro lo puedes ver también en todo el sentido de lo que este mensaje sin Cristo haría al mundo. Ahora, veamos quién está al mando de todo esto. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Cosas fascinantes. Y en griego, Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, vemos algunos nombres interesantes acá, y luego de esto, un ay hacia la raza humana. Bueno, preguntámonos esta pregunta. ¿Qué filosofías salieron después de la Edad Media
que minaron directamente la fe en la Biblia y en Cristo Jesús como el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿No es esta una buena pregunta para hacerse? ¿Qué organizaciones, cuerpos organizados, es la siguiente pregunta que tengo, directamente propagan la eliminación de Jesucristo como el único nombre por el que podemos ser salvos? Esas son las dos preguntas que quisiera responder. Bueno, racionalismo, alta crítica, humanismo, espiritualismo. ¿Estaría de acuerdo en que estos son los poderes que removieron a Jesús? ¿Y qué cuerpos organizados son los que directamente propagan y anulan el nombre de Jesucristo como el único nombre en que podemos ser salvos? ¿Los masones? Les voy a dar un texto tras otro texto para mostrarle que lo hacen. Y las organizaciones secretas, todas están a favor de la unidad total e igualdad de todos los fundadores religiosos. El comunismo se opone directamente a las doctrinas de Jesucristo. El ateísmo formal es lo que el comunismo es. Y tenemos el Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Posible? ¿En realidad hacen eso? ¿Lo hacen? Temo que sí, porque el Consejo Mundial de Iglesias propaga la unidad de todas las religiones bajo un mismo techo. Y eso significa que Jesús debe ser menos de lo que es para que este compromiso se alcance, ¿sí o no? Eso es solo un hecho. No me lo estoy inventando. Esto es lo que está pasando. El Islam remueve a Jesucristo, ¿sí o no? Como el único Salvador del mundo. Y las Naciones Unidas tienen una organización llamada la Organización de las Religiones Unidas, cuya meta es poder hacer de que todas las religiones acepten su igualdad. Bueno, eso está bien, suena como una buena idea, pero ¿qué hace eso a Jesucristo? Lo pone al mismo nivel que los demás. Y entonces hay muchos nombres por los que podemos ser salvos, ¿sí o no? ¿Es correcto o no? Díganme ustedes, porque yo estoy en problemas aquí. Yo estoy sacando ciertos asuntos que son problemáticos. Pero esto es exactamente lo que están haciendo. El comunismo lo saca totalmente. La masonería lo nivela. El Consejo Mundial de Iglesias lo compromete para alcanzar a sus blancos. El islamismo lo pelea directamente. Y la ONU dice, mejor que lo hagas o si no, ya. Estamos en problemas. Déjenme leerles esto. Este es nisbet.com, masonería del Internet. Leámoslo. En el grado 17 del rito escocés, la palabra sagrada comunicada al candidato es Abaddon. En la Biblia satánica por Anton LaVey, en la página 145-146, Abaddon y Apolión son uno de los nombres infernales en el satanismo. El rito masón escocés ilustrado por J. Blanchard, volumen 1, página 453, dice: toca la frente de Tyler cuando él responde poniendo su mano en tu frente. Contraseña, Jubulum, palabra sagrada, Abaddon. ¿No leímos recién que este era un ángel malvado? ¿Sí o no? La masonería dice que este es el ángel sobre nosotros. Ellos tenían a su ángel sobre ellos. Abaddon, Satanás. Si miran a la interpretación islámica, esta es el área cubierta por la langosta del desierto, y esta es el área cubierta por el islamismo en sus comienzos, y hoy cubre eso y más. Muy interesante. Esta era el área del cristianismo primitivo. Esta era el área del cristianismo primitivo. ¿Sabían ustedes? Hoy en día ha sido reemplazada, ha sido removida, ha sido reemplazada por el islamismo. El islamismo nació solo después del año 600 después de Cristo, y totalmente quitó del mundo a los cristianos que basaban su fe en la Biblia y guardaban el sábado. Los quitó, los masacró. Interesante. Y hoy está prohibido por ley con la pena de muerte de propagar a Jesucristo en esos países. ¿No es eso interesante? Es un terrible ay contra la humanidad, porque si el único nombre por quien podemos ser salvos es quitado, entonces estamos en problemas. John William Draper también escribe en la historia del desarrollo intelectual en Europa que 4 años después de la muerte de Justiniano, en el año 571 después de Cristo, nació en Meca, en Arabia, el hombre que de todos los nombres ha ejercido la mayor influencia sobre la raza humana.
de acuerdo con la vida de Mohammed. Mohammed apareció en la escena en uno de los periodos más oscuros de la historia, cuando todas las civilizaciones, desde la dinastía merovingia en Galia hasta India, estaban en ruinas o estaban en estado de nacimiento con problemas. Aquí vamos, una gran guerra. A la edad de 12 años, Mohammed viajó con su tío en una caravana comercial a Siria. Aquí él conoció a un anacoreta cristiano llamado Bahira. Contemplando al niño, dice la historia, pudo ver él en su rostro señales de su futura grandeza y le aconsejó a Abu Talib que lo cuidara porque un día él sería recipiente del llamado divino. En reconocimiento del profeta por Bahira, el cristiano, simboliza en la tradición islámica la primacía de la misión de Mahoma sobre la de Cristo. A Jesús lo hacen de menos. Apocalipsis 9:4, y se les mandó de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿a quién afecta la trompeta? ¿Al pueblo de Dios o a los otros? A los otros. Todo aquel que no tiene la oportunidad de elegir a Cristo, porque ellos se lo quitaron, está en problemas. Y a ellos les fue dado que no los maten, sino para que fuesen atormentados por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Interesante. Aquí hay un decreto de Abu Bakr, el tío de Mohammed, quien le sucedió. Cuando peleas la batalla del Señor, deféndanse como hombres sin voltear, pero no dejen que su victoria esté manchada por la sangre de mujeres y niños. No destruyan a las palmeras ni quemen las plantaciones de maíz. No corten árboles frutales ni lastimen al ganado. Solo lo que maten, coman. Cuando hagan algún pacto o artículo, cúmplanlo y mantengan su palabra. A medida de que avancen, van a encontrar personas religiosas que viven retiradas en monasterios y se proponen servir a Dios de esta manera. Déjenlos, no los maten ni destruyan a sus monasterios. Y van a encontrar a otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen cabezas rapadas. Asegúrense de partir sus cráneos y no les den tregua hasta que se vuelvan mahometanos o paguen tributo. Bueno, ese decreto se ve con un paralelo en la Biblia, y algunos piensan que los 5 meses representan a 150 días proféticos, que serían 150 años proféticos, usando números 14 y como base, y también Ezequiel 4 como base, un día por un año. Entonces se sacó la cuenta, y que si tomas este número y tomas la fecha del 27 de julio de 1999, cuando Otomán I invadió a Nicomedia, y se suman los 150 años, entonces llegamos hasta el 27 de julio de 1449, cuando el último emperador griego, Constantino, tomó el trono con el permiso del sultán. Ahora, Khaled bin al-Walid, por nombre Saif Allah, uno de los 2 líderes musulmanes de la extremadamente exitosa expansión islámica bajo Muhammad, y su sucesor inmediato Abu Bakr o Omar, a pesar de que peleó contra el profeta, este segundo, finalmente se convirtió, dicen ellos, y conquistó. Y Khalid siguió siendo el líder real de las fuerzas que conquistaron al ejército bizantino. Derrotaron al ejército bizantino y el Islam se aposesionó de los territorios donde el cristianismo reinaba. Muy interesante. Y continuaron conquistando Siria y Arabia y destruyeron 50,000 tropas bizantinas y las masacraron. Así que el cristianismo fue removido. Veamos el punto de vista masónico. Este se llama Moral y Dogma. Esta es la fuente masónica. Cuando el cristianismo estaba débil, inútil y sin poder, el restaurador árabe e iconoclasta vino como un huracán de limpieza. Pero Khalid, ahora saben quién fue, era este gran general, la espada de Dios lo llamaban, marchaba de victoria en victoria y exclamaba a sus cansados soldados: no dejen a ningún hombre dormir, habrá suficiente descanso en los jardines del paraíso, dulce será el reposo, nunca más seguido por el trabajo. La fe del árabe se volvió más fuerte que la del cristianismo y él conquistó. Este es el punto de vista masónico, que la fe del árabe se volvió más fuerte. También dice que se convirtió en una fe mejor del cristianismo. Así que hoy el islamismo reina donde reinó el cristianismo. Y tienen los ziguruts y el Imperio Otomano y la Mezquita Azul y Santa Sofía, y que todos solían ser dominios cristianos.
y hoy son del islamismo. Esta solía ser cristiana, ahora es islámica. Interesante, ¿verdad? Así que si juntamos estas dos interpretaciones, entonces tenemos la catástrofe completa de la apostasía, acarreando con ella la destrucción de Jesucristo como el Salvador. El racionalismo, la alta crítica, la destrucción de la Biblia, la eliminación de la fe en la Biblia en Jesucristo y una guerra literal en contra de aquellos que se oponían. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles. Ahora sí tenemos problemas, que están atados junto al gran río Eufrates. Así que aquí están 4 otros ángeles. Teníamos a 4 ángeles de Dios deteniendo a los 4 vientos, y ahora tenemos a 4 ángeles que están atados al río Eufrates. Eso es Babilonia. Así que estos son los homólogos demoníacos a los homólogos angelicales. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí el número. ¿Ustedes lo escucharon? Otra vez. Aquí tienen la numeración de este poder. Es un número enorme, como las arenas de los mares. Algunos ven este periodo de tiempo como profético: la hora, el día, el mes y el año. Y otros dicen que no, que es simplemente una declaración definitiva de tiempo. Ahora, en este mismo año, en este mismo día, en este mismo mes, en este mismo segundo, es así cuando va a pasar. Así que si usted se decide por una u otra interpretación, no es probablemente tan importante, y probablemente ambos pueden ser ciertos. Algunos ven este periodo como un tiempo profético, a otros como un tiempo designado a las fuerzas demoníacas de Babilonia, en contraste a los ángeles de Dios que detienen a los 4 vientos, que ocurrirán en los últimos eventos del conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces, el primer ay fue esta destrucción de Jesús como el único Salvador. Y luego vi a caballos en visión y aquellos que los cabalgaban teniendo corazas de fuego y zafiro y azufre. Y ve toda esta visión de humo y cómo salían y hacían sus cosas. Y un hombre llamado Josias Litch tomó la interpretación literal de este periodo de tiempo y la calculó, y cuando tomó la hora, el día, el mes y el año, y llega hasta los 391 años de tiempo y 15 días, y calculó el tiempo sobre el Imperio Otomano y predijo el día exacto cuando el Imperio Romano caería, y en realidad pasó exactamente así. Y aquí está un punto de vista: el poder islámico oficialmente llega a su fin, y Josias Litch publicó esta fecha 2 años antes de que este evento ocurriera. Los 4 sultanes son vistos como como sultanes literales, los 4 ángeles, y aún tienen nombres: Alepo, Iconium, Damasco y Bagdad. Ellos ven el uniforme de los jinetes turcos y la descripción siendo azul y amarillo, y ven al Islam en todo esto y al Imperio Otomano. Ahora, si ustedes lo ven de esa manera o si lo ven de la otra, en los términos de la oscuridad global, por ejemplo, hace verdaderamente una diferencia. Otras interpretaciones que existen son la propagación del Imperio Árabe Islámico, Muhammad 602, la fundación de Bagdad, Dar el Salam 762, marcando el fin del imperio, 150 años, la caída de Constantinopla, llegamos al año 1844. Hay muchas interpretaciones. Mantengámoslo simple. Las trompetas anuncian a la apostasía sobre la tierra, que enumera a aquellos que están perdidos. Y la eliminación de Jesucristo como el anuncio de salvación es el problema más grande. El resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, que no deberían adorar a demonios, ese es el punto, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de maderas, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que la descripción del segundo ay en Apocalipsis viene en Apocalipsis 11. Y el sonido de la séptima trompeta introduce el último ay,
para los impenitentes a medida de que el reino de Dios llega a su fin. No podemos saltar y hablar de Apocalipsis 10 y 11 en una sola noche, los volvería locos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar al segundo ay en la próxima conferencia. Y verán que el engaño más terrible de todos los tiempos está en el siguiente ay. Y luego viene la destrucción. Nosotros estamos viviendo en los momentos finales antes del tercer ay. Ahora, ¿cuál es ese engaño final que vendrá? Si el segundo ay ya removió a Jesús como el último Salvador, entonces, ¿qué pasará antes de que Él venga en las nubes y todo ojo lo verá? Y los que lo perforaron y toda la familia de la tierra se lamentará por su causa. Así sea. Amén. Esta es la pregunta que debemos responder. Hemos visto a Apolión, hemos visto a Abadón, hemos visto algunas declaraciones donde organizaciones alegan de que este poder los está gobernando. Hemos visto las posibilidades del islamismo, hemos visto el racionalismo y el humanismo popular y todas estas cosas entrando y removiendo la doctrina de Jesucristo y trayendo oscuridad y el ay a las personas. Ahora, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver cuál es el engaño final y cómo Satanás establece su reino final para atacar a la palabra de Dios, cosas que dan miedo. Y luego tendremos que hacer 12 conferencias para mostrar que así es exactamente. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta que nos volvamos a reunir nuevamente mañana para el próximo episodio de esta serie. Gracias por venir.